Amigos, amigas de la audiencia, ya es tiempo de recibir al doctor en Derecho Julio Jiménez. Recuerden ustedes que él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Y cada semana nos tiene temas interesantes. Él los pone ahí porque hace falta comentarlos. Y obviamente, cuando se hace con una persona de amplio conocimiento como él, conocedor del ámbito jurídico, pues nos lo puede explicar hasta dónde las cosas están mal o peor. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto. Mi estimado amigo Manuel, muy buenas tardes a tu amplio auditorio. Como siempre es un gusto saludarte, a tus órdenes. Fíjate que hemos hablado, mi querido Julio, del tema del fraude inmobiliario, hemos hablado del despojo, pero creo que hace falta ahondar un poquito más porque me parece que en nuestro país está la cosa muy complicada. ¿Te parece bien que hoy abordemos este tema? Con mucho gusto, Manuel. Sin lugar a dudas, los temas de interés nacional, los temas de coyuntura internacional y los temas de política, pues como la cancelación de la visa de tu amigo Andrés Manuel López Beltrán, creo que son temas que ocupan, interesan y preocupan a tu amplio auditorio. Vamos a ver, ¿te parece bien? Bueno, el asunto es que por lo menos en la capital de nuestro país, que es donde se nota más por lo menos, es que ha habido grandes problemas con respecto a los fraudes o despojos inmobiliarios. Aquí en la capital del país, Julio, entre 9 y 10 denuncias diarias por el delito de despojo. 10 denuncias diarias por delito de despojo. ¿Te imaginas? Esto es muy grave, ¿no? ¿Qué hacen las autoridades? Manuel, debo decirte con gran preocupación que tienes toda la razón del mundo. El cúmulo de denuncias por este delito de carácter inmobiliario que se da en la capital de la República Mexicana, pero que se reproduce a nivel nacional, te quiero decir que es consecuencia de un compromiso inconfesable, de acuerdos de protección que tienen estos delincuentes con malos funcionarios, con pésimos servidores públicos, que protegen estas redes de corrupción, a estos grupos de la delincuencia, que están despojando a adultos mayores, que están violentando el derecho de patrimonio de mujeres, madres solteras, de personas con discapacidad, con algún tipo de vulnerabilidad, con algún tipo de necesidad de salir a trabajar o salir a atenderse al hospital, y ellos aprovechan esta coyuntura donde el inmueble está cerrado y solo para reventar las cerraduras, cambiarte la combinación, sustraer tus documentos personales, robar tus pertenencias, y cuando regresas de trabajar o de atenderte en el hospital, pues sorpresa, Manuel, amable auditorio, no hay autoridad, no hay poder que los pueda sacar de tu propiedad, no hay quien te pueda defender. La única recomendación que da la autoridad dice: presente su denuncia ante el Ministerio Público por el delito de despojo con todos sus documentos anexos. O sea, ¿qué no les queda claro? Que te acaban de desapoderar, que te acaban de robar tus documentos, que te acaban de sustraer tus pertenencias. ¿De dónde vas a sacar tu escritura, tus pagos de predial de agua? Afortunadamente hoy tenemos mecanismos digitales, hay plataformas, hay forma de obtenerlos, pero eso te vas a tardar en acreditar la propiedad, en integrar una carpeta de investigación entre 6 meses y 1 año. Y lamentablemente la carga de trabajo y pues el poco personal que hay en la propia Fiscalía especializada en delitos de despojo y fraude inmobiliario, pues es mucho el trabajo y poco el personal, y eso afecta la Procuración de Justicia y sobre todo la atención de las víctimas de este flagelo a nivel nacional, Manuel. Sí, tiene razón. Yo creo que esto nos lleva a recordar el año pasado, en abril, si no estoy equivocado, doña Carlota, una señora que tiene una propiedad con sus hijos, asesina a quienes habían tomado su casa ahí en Chalco. Y dice uno, hasta ese grado llegan las personas por la desesperación, por el coraje, pero sobre todo y en particular, mi querido Julio, porque las autoridades no resuelven. Y esto sería un tema que tendrían que abordar ya los legisladores del país, ¿no? Fíjate que es cierto lo que refieres, y cosa que agradezco mucho que lo menciones. En nuestra legislación, el delito de despojo no está considerado como un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, no está considerado como un delito de alto impacto. Su pena privativa de libertad habría que revisarla, habría que ampliarla. La sanción económica que amerita este delito deberían equipararlo al valor del inmueble, valor comercial del inmueble, con la finalidad no solo de combatir el delito, sino de desincentivar la comisión del mismo. Y la verdad es que aquí necesitamos la colaboración del ámbito legislativo, el trabajo inmediato
de las instituciones de procuración de justicia y la determinación del Poder Ejecutivo para que se implementen las políticas públicas que verdaderamente combatan y erradiquen este lamentable fenómeno que hoy se sufre y se padece a nivel nacional, reitero, con epicentro en la capital de la República Mexicana, Manuel. Pues tienes razón, lo que pasa es que esto nos lleva a pensar que hay colusión con las autoridades, no podría ser de otra manera y pasan a ser, bueno, un gran problema social. Fíjate que es cierto lo que refieres y yo confirmo, suscribo tus palabras. El compromiso inconfesable, la complicidad institucional de malos servidores públicos, de pésimos gobernantes y obviamente funcionarios que están coludidos en el registro público de la propiedad, que están vinculados con notarías, que están relacionados incluso con el propio Poder Judicial, pues ostentan documentos, fabrican juicios, clonan incluso hasta patrullas para llegarte con una supuesta orden de desalojo, con la ejecución de una sentencia por un juicio que le está notificando a tu abuelito, y que bueno, pues nunca fuiste notificado que a tu abuelito lo estaban demandando y requiriéndole el pago de 5 millones de pesos, y que ya lo habían hasta condenado al desalojo del inmueble. Y bueno, pues tu abuelito falleció hace 20 años, y bueno, pues estos han notificado a tu abuelito se llevó el juicio en rebeldía, y hoy tu casa donde habitas con tu familia, pues ya no es tuya, y tus pertenencias, tu vida, tu familia están en la calle. Y reitero, así estén en el momento, en flagrante delito, dándose los hechos, tú pides la presencia de la autoridad, de la policía, y no hay policía que te ayude porque te dicen, no puedo actuar hasta que no tenga un mandamiento judicial. Así te la ponen, ¿eh? Y te quiero decir que es flagrancia, es un delito continuado. Tiene la obligación la Secretaría de Seguridad Ciudadana de detener en ese momento por la flagrancia del delito y la trascendencia del mismo a los presuntos responsables y deslindar responsabilidades efectivamente, no él, ante la autoridad competente para acreditar obviamente la propiedad o acreditar la realidad de un juicio y deslindar si es que este juicio fue fabricado o si es que se trata de un fraude procesal o de finalmente de una simulación de actos que lo único que tiene es como principal objetivo desapoderarte de tu propiedad, Manuel. Y lo cual es por supuesto muy delicado y hace que la sociedad deje de creer en las autoridades, que es muy grave. Cuando tú no confías en tus autoridades, yo creo que esto se pone peor. Pero mira, habremos de recordar, se manejó una cifra de 1,800 carpetas de investigación que se han abierto por 1,846 hace 2 semanas, es correcto lo que es por lo que hace al semestre del 2026. Y es un tema delicadísimo, le está compitiendo a otros delitos de alto impacto, ¿no? Sí, fíjate que lamentablemente ya hoy te quiero decir, ya a mediados ya del mes de agosto, te quiero decir que ya rebasamos las 2,000 carpetas de investigación. Fíjate. Y bueno, pues evidentemente, te reitero, la falta de personal, el excedente de trabajo, y reitero, la falta de voluntad política para verdaderamente acabar con estas redes de corrupción y con estos grupos de la delincuencia, es por lo que no se avanza en los juicios. Las víctimas a las que nadie escucha y a las que nadie ayuda, pues se están tardando, reitero, entre 8 meses y 1 año para integrar la carpeta de investigación y esta pueda ser judicializada y entonces solicitar una orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables del delito de despojo en tu contra. Eso si es que no hay un juicio intermedio que pudiera generar otro retraso de carácter jurisdiccional. Y bueno, no olvidemos que estos personajes están debidamente asesorados por abogados y bueno, promueven desde un amparo hasta un recurso de revocación, un recurso de impugnación para defender su actuación y con ello justificar este acto a todas luces ilegal. Y bueno, pues como bien referías, esto genera desconfianza en las autoridades y provoca pues un sentimiento de frustración, de impotencia y de gran preocupación para los habitantes de la capital de la República Mexicana y para todos aquellos que viven en todas las entidades del país, que además están siendo, reitero, también víctimas de este fenómeno como el Estado de México, obviamente estados tan importantes como Jalisco, Nuevo León, que ya han reportado este fenómeno que está dándose, reitero, en zonas urbanas y en zonas rurales, donde te quiero decir que este fenómeno no es extraño de este sexenio, de este gobierno. El fenómeno de los paracaidistas se daba desde la década de los 70s y 80s. Se incrementa a consecuencia del terremoto, la falta de casa habitación, empezaron a ocupar o invadir terrenos baldíos y con ello los incorporaban a programas sociales hacia estas agrupaciones pro vivienda popular. El problema es que ahora esto ha cambiado y hoy se han vuelto bandas
bandas, reitero, integradas por delincuentes que llegan armados, que llegan con lanzadores, que llegan hasta con patrullas y con toda la logística para, reitero, desapoderarte de tu propiedad, violentar tus derechos de legítimo poseedor y propietario, argumentando diversas causas. Aquí, si me permites hacer un comentario, una sugerencia a tu amable auditorio, Manuel. Adelante, por favor. Gracias. Sugerirle a tu importante auditorio que aquellos que hoy tengan un trámite pendiente para regularizar la propiedad de su mueble, de su casa habitación, lo empiecen a realizar. No, yo sé que a veces no hay los recursos económicos, pero hay programas del propio gobierno para incorporarlos a la regularización de sus inmuebles. Hay gente que tiene la casa intestada y no ha iniciado el juicio sucesorio intestamentario. Hay gente que vive en la casa, reitero, del abuelito y no han regularizado la propiedad, simplemente tienen la posesión de buena fe. Y entonces aquí es un problema, porque el propietario original sigue siendo el abuelito, o incluso un tercero al que el abuelito le compró, y el abuelito tampoco regularizó jamás solo tienen un contrato privado de compraventa, y eso es algo que tienen que regularizar y poner en orden. Hay gente que no ha hecho ni su testamento, Manuel, y por ello, obviamente, está en total estado de incertidumbre e indefensión su patrimonio, Manuel. Claro, que está perfecto como lo comentas, Julio, porque imagínate nada más, ¿qué sucede en casos donde la gente no tiene suficiente recurso económico, primero para defenderse de los despojadores de sus bienes patrimoniales? En principio de cuentas, no hay una institución que se dedique a atender este tema en términos reales. Sí, vas, te presentas tu denuncia a la Procuraduría, pero ahí se queda, ¿no? Sí, lamentablemente es un tema que, reitero, sigue siendo una asignatura pendiente. Claro. Hará falta convocar a los diputados que nos digan qué van a hacer con ese tema que es tan importante y que tanta afectación está ocasionando en un país, porque estamos fuera del respeto al derecho. Dije, nos están haciendo maldades los señores que promueven los derechos de las audiencias. Ya te checaron. Bien, retomamos, Julio. Adelante, por favor, continuamos. Como el caso de Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como el Andy. Bueno, es un caso simpático y todo mundo ya salió a festejar, pero yo creo que es, no sé cómo decirlo, creo que son como patadas de ahogado, y creo que habría que entender que este es un mensaje del gobierno de Donald Trump a Morena, ¿no? Porque son más de 50 funcionarios públicos en México a los que se les ha retirado la visa, y todos ellos tienen que ver, o por lo menos así se ha señalado, por motivos de tener nexos con el narcotráfico y algunos similares. Esto es muy delicado, porque si no lo están entendiendo, es un mensaje para López Obrador de que sí, se va a poner la cosa seria, ¿no? Como bien refieres, hay más de 50 funcionarios, presidentes municipales, legisladores, gobernantes, que están siendo investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que les han revocado su visa. Muchos de ellos han guardado silencio, un silencio estratégico. Sin embargo, a Andrés Manuel López Beltrán ha pretendido violentar los protocolos diplomáticos, la relación o la interlocución de la titular del Ejecutivo de nuestra Cancillería, enviándole un comunicado directo al presidente Donald Trump, reclamándole que es culpa de Marco Rubio que le hayan cancelado su visa, y que, bueno, pues responsabilidad de sus malos funcionarios y sus pésimos colaboradores, que debería correr. Imagínate Andy López dándole recomendaciones o dándole la queja a Donald Trump. Esto me preocupa porque esto podría endurecer o podría generar mayor tensión en la relación comercial, en la relación binacional en materia migratoria, en materia de remesas, en materia de agua, porque Donald Trump, pues en primera, no es de los personajes que les guste recibir ni instrucciones, mucho menos reclamos de un personaje tan ínfimo como Andy López Beltrán, Manuel. Y tienes toda la razón. Yo reitero, este es un mensaje que espero que entienda López Obrador, porque las cosas van a cambiar mucho. ¿Qué es lo que quisieron hacer? En mi opinión, están pretendiendo minimizar el daño,
porque es un golpe brutal, aunque no lo quieran entender, es un golpe brutal, no por el personaje que sea Andy, sino porque por lo que significa el gobierno de nuestro país. Creo que este es el tema. ¿Qué es lo que pienso? Están intentando llegar hasta noviembre, mi querido Julio, para ver cómo se define. Y no se le vaya a ocurrir a Andy, bueno, creo que no se le ocurrió hacer lo que su papá, ¿te acuerdas? Que decía, bueno, si las cosas no cambian, entonces vamos a pedir que no voten. No se te olvide ese tema, ¿no? Tienes mucha razón. El próximo 7 de noviembre es una fecha determinante, es un término perentorio para el gobierno de los republicanos en los Estados Unidos, y bueno, hay que reconocer que requieren urgentemente un triunfo, un sacrificio de algún personaje del gobierno norteamericano, del gobierno mexicano, para que el gobierno de Trump, el gobierno republicano, gane el voto de confianza y le dé el mensaje al pueblo norteamericano de que están cumpliendo, de que están combatiendo a la delincuencia, de que están atendiendo el compromiso que asumió con el pueblo de los Estados Unidos para detener a los narcoterroristas mexicanos, a los malos políticos que están, reitero, coludidos con grupos de narcoterroristas que están envenenando y que están provocando la muerte de miles de norteamericanos que han consumido fentanilo y diversos psicotrópicos, Manuel. Y qué bueno que hablemos de recordar que una de las frases de López Obrador, de las declaraciones de López Obrador, decía que en México no se producía fentanilo. Llega Claudia Sheinbaum y resulta que sí, quita 1.500 laboratorios, pero misteriosamente se sigue produciendo el fentanilo. Sí, fíjate que por eso el problema con la gobernadora de Chihuahua. Amigos, y aquí lo hemos insistido, esto que está haciendo Andy López Beltrán, pues es tratar de minimizar lo que es un gran problema, y como lo decía Julio, un personaje de ínfima calidad, categoría. Julio. Manuel, muchas gracias. Pues mira, ya para concluir y dejar que tus amigos de Gobernación dejen de cancelarnos las llamadas, y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dejen de intervenir en nuestra charla, pues quiero decirte que no es casualidad que Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, esté negociando con el propio FBI, con instituciones del gobierno norteamericano para ver si le perdonan el juicio y le pueden volver a otorgar su visa. No es ninguna casualidad que la gobernadora de Chihuahua destruyera en un operativo conjunto con la CIA y el FBI, obviamente, estos laboratorios de fentanilo. No es ninguna casualidad que Adán Augusto esté desaparecido, que Rubén Rocha Moya esté escondido. No es ninguna casualidad que el propio Andrés Manuel López Obrador haya dejado su casa ya en la chingada y ya está operando en la capital de la República Mexicana, precisamente de cara al proceso electoral de 2027, porque pues todo el mundo siente que o es incapaz de enfrentar este tsunami político Claudia Sheinbaum, o pudiera traicionarlos, los pudiera sacrificar o los pudiera entregar, en un acuerdo muy maquiavélico de Claudia Sheinbaum para ella pues proteger a su equipo y procurar imponer a su delfín en el proceso electoral de 2030, Manuel. No lo pongo en duda, creo que tienes toda la razón. En cuestiones de política se tienen que tomar decisiones sobre la marcha y hay que estar atentos a que están llegando, como dicen, el agua a los aparejos a Claudia Sheinbaum. Entonces creo que la presión ya es demasiada y va a tener que a lo mejor sacrificar a Rocha Moya, porque también hay que tomar en consideración que vienen las elecciones en Sinaloa y la imagen de Rocha Moya afecta mucho a los ciudadanos y más a Morena. Los ciudadanos van a tomar decisiones, yo creo que pudiera ser en contra de Morena según las encuestas. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Fíjate que las encuestas pues siguen protegiendo, siguen justificando a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la preferencia electoral del pueblo con respecto a los funcionarios de Morena no es la mejor. Te quiero decir que hay preocupación desde el ámbito legislativo y en el pues sobre todo sector empresarial, porque bueno, las decisiones han perjudicado intereses muy serios a nivel, reitero, corporativo, empresarial, económico. La tasa de desempleo se incrementó, o sea, las cifras son públicas, no ha crecido la economía, el comercio exterior vive una incertidumbre total, la negociación de Marcelo Ebrard no fue lo que se esperaba, estamos en suspenso en esta negociación o revisión del TEMEC, y la verdad es que todo el mundo vive un momento de gran incertidumbre y preocupación, asuntos que no ha podido resolver Claudia,
y que bueno, el propio Andrés Manuel López Obrador va a tener que tomar cartas en el asunto y bueno, entrar ya en acción para poder poner orden en su casa o procurar poner un acuerdo de última hora con los aliados y llegar a un acuerdo tal vez con Estados Unidos para no afectar a sus compromisos o no violentar los acuerdos que pudiera tener con sus aliados de todos los sectores, reitero, de todos los sectores, Manuel. Tienes toda la razón. Vamos a ver qué sucede todavía porque hay mucho que discutir, pero insistimos, las encuestas ya no favorecen a Morena como se había pensado, por más que hacen y declaran que todo está bien y que el pueblo bueno protege a Claudia Sheinbaum. Esto no es cierto. Las marchas, cuando ella acude a algunos lugares, pues la saludan no con muy buenas intenciones, por lo menos, y mucho menos las arengas que ahí se escuchan. Pero bueno, veremos. Te tomo un minuto más muy rápido para comentar el asunto de la famosa lista donde aparecen muchos periodistas, pero tengo noticias también, un gran número de diputados, de políticos y gobernantes, como el caso de Alexandra Rojo de la Vega, están ahí, Lili Telles, están, bueno, un montón de gente, Felipe Calderón, Damián Cepeda, entre muchos más, sin olvidar a Alito Moreno, por supuesto. Este tema es muy delicado. Sí, Manuel, lamentablemente lo que tanto criticó Morena y lo que tanto señaló y denunció por muchos años, estas acciones, pues hoy las están ellos realizando, las están consumando, estas listas negras o estas listas de descalificación, que las disfrazan con una conferencia o un intento de explicación de la consejera jurídica Luisa María Alcalde. La verdad es que es muy lamentable ver que un gobierno pretenda distraer la atención de los sectores con estas listas de descalificación o de persecución, porque te quiero decir que muchos de estos medios de comunicación son objeto de persecución política, son objeto de descalificación gubernamental y son objeto incluso de sanción de carácter económico por persecución por la parte hacendaria. El SAT los persigue, las instituciones los presionan y bueno, no hay patrocinio, no hay empresarios que los apoyen y tratan de asfixiarlos a costa de lo que sea, con tal de que no hablen, con tal de que no denuncien, con tal de que no critiquen, con tal de que no den a conocer, reitero, los negocios, los abusos, los excesos de un gobierno que lejos de atender y resolver los problemas del país, se ha dedicado a saquear al país, endeudarlo como lo ha sobreendeudado. Y bueno, pues el problema es que el pueblo bueno y sabio, mientras siga recibiendo sus programas sociales, que son producto del sobreendeudamiento que hoy estamos experimentando, consecuencia de tus impuestos y de tu amplio auditorio, y ahí sale para pagar pues todos estos dineros que se reparten, y digo, se reparten a través de programas sociales, para comprar conciencias, no para mejorar la condición de vida de nadie, Manuel. Y tienes toda la razón. Y nada más habrá que ver, pues, ya todos imaginamos cuáles son los nombres que están en esta lista, por citar periodistas. Pero ahí está Carlos Loret de Mola, que no podría fallar, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Paola Rojas, que por cierto, Paola Rojas acaba de avisar que ya le están acosando a través de redes sociales. Y esto es primero lo que pone en riesgo la vida de los periodistas, por un lado, y con eso nos limitan, nos censuran, y hay que estarse cuidando. Qué delicado cuando debería de ser la defensa por la libertad de expresión y la libertad para poderlo decir. Pues fíjate que en este país la libertad de expresión está ya en tela de juicio, en tela de duda. No hay libertad, hay una estrategia de censura por parte del gobierno, hay, reitero, acoso cibernético, acoso institucional, hay sanciones gubernamentales, y esto pues tú te puedes dar cuenta que en MBS el despido o la salida sorpresiva de este comunicador y conductor de MBS, pues no fue una casualidad, fue una decisión personal. De Luis Cárdenas. Entonces, de Luis Cárdenas, efectivamente. Pues la verdad es que no es reitero, no es una casualidad ni una decisión personal. Esto fue consecuencia de una presión gubernamental, fue consecuencia de una llamada directamente desde Gobernación que presionaron a MBS, porque no olvidemos que los medios de comunicación viven de las concesiones otorgadas por el propio gobierno. Claro. Y con revocarles la concesión o cerrarles la llave del presupuesto publicitario, los asfixian. Entonces, pues ya no tener recursos, los hacen quebrar, y al quebrarlos, pues esto es un negocio, Manuel. También entiendo a los empresarios, concesionarios, que tienen que a veces doblarse
y tienen que aceptar las imposiciones del gobierno. Pero bueno, esto no es extraño, ya se vivía en otros sexenios priistas, al menos esos gobiernos priistas sabían gobernar, sabían mantener la estabilidad económica, política y social de un país, aunque fueran autoritarios, aunque fueran, pues si quieres llamarle, hasta violadores de nuestros derechos humanos, pues sabían al menos, conocían y entendían el quehacer político, sabían y entendían del quehacer diplomático y sabían y entendían de las formas para garantizar la estabilidad política, social y combatir, o al menos administrar, no combatir, administraban muy bien a la delincuencia organizada, porque no se veían por los hechos de desapariciones forzadas, ni balaceras, ni muertes como las que hoy vemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país bajo la administración de Morena, Manuel. Tienes toda la razón. Y creo que además de eso, mi querido amigo, valdría la pena decirle a nuestra audiencia que los medios de comunicación, los periodistas, no somos enemigos del gobierno y de ningún político, de ningún empresario. Nosotros manifestamos, mostramos, analizamos, comentamos sobre lo que sí acontece y están los hechos reales y están para poderlos analizar cuando quieran. Pero esto, el despropósito es que no quieren periodistas, quieren personas que les ayuden a mantenerse en el poder. Nosotros no somos propagandistas, somos periodistas que con mucho esfuerzo hemos permanecido, como en mi caso, 54 años de reportero, y por supuesto, debo aclarar con muchísimo orgullo, en Radio Expresión México no recibimos un centavo de ningún gobierno desde hace muchísimos años. Yo puedo decirte, ningún año de Radio Expresión México hemos tenido facturación gubernamental. Ese es el tema, y claro, pues es más difícil, pero hacemos nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo al costo que sea, mi querido amigo. Pues gracias a esa autonomía, independencia publicitaria, gracias a esa congruencia profesional y gracias a esa libertad, pues obviamente de ejercicio del periodismo, que es una noble profesión que garantiza la estabilidad económica, política, hasta democrática de nuestro país. Claro. Tenemos hoy periodistas como tú, que son valientes, que son imparciales y que tienen el valor para enfrentar al Estado, que tienen la objetividad, la independencia y la libertad para hablar de temas de coyuntura y temas que nos deberían preocupar y ocupar a todos los mexicanos, Manuel. Pues tienes toda la razón. Mi querido Julio, como siempre agradecido porque participas, nos apoyas y nos permites que la audiencia de Radio Expresión México reciba, igual que de otros compañeros, una buena información, unos buenos y siempre serios análisis. Te abrazo con afecto. Manuel, muchas gracias por la oportunidad y la confianza. Como siempre es un placer platicar contigo, con tu amplio auditorio. Mi reconocimiento a tu gran equipo de colaboradores y mi respeto, como siempre, a tu auditorio. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una excelente tarde. Muy buen fin de semana. Gracias, disfruta buen fin de semana. Pues amigos, vamos rápidamente a un espacio de identificación musical. Regresamos.